El primer campeón del fútbol profesional colombiano, Independiente Santa Fe en 1948, con su plantel completo y fotos históricas. Independiente Santa Fe campeón del fútbol profesional colombiano 1948. Año, 1948. Torneo y campeonato profesional colombiano, Dimayor. Logro, primer campeón profesional en la historia de Colombia. Sede, Bogotá, Cundinamarca. Resumen histórico. El 15 de agosto de 1948 comenzó oficialmente el fútbol profesional colombiano, y Santa Fe se consagró campeón de la primera edición del torneo. El club bogotano, dirigido por el inglés Jack Greenbell, desplegó un juego moderno y ordenado para la época, con una nómina conformada por talentosos jugadores colombianos y varios refuerzos extranjeros. Santa Fe fue el pionero del profesionalismo, marcando el inicio de una nueva era para el fútbol nacional. Campaña del título 1948. Partidos jugados, 18 victorias, 12 empates, 2 derrotas, 4 goles a favor, 57 goles en contra, 29 puntos, 26. Plantel campeón 1948. Director técnico, Jack Greenbell bandera de Reino Unido. Jugadores. Julio, Chonto, Gaviria bandera de Colombia arquero Carlos, Copetín, Perdomo bandera de Colombia arquero suplente Germán Antón bandera de Argentina defensa Ernesto, Cococho, Álvarez bandera de Argentina defensa Héctor, Zipa, González bandera de Colombia defensa Luis, Chato, Rodríguez bandera de Colombia mediocampista Pedro Ricardo López bandera de Colombia mediocampista Héctor, Romerito, López bandera de Colombia mediocampista Roberto, Cuca, Ávila bandera de Colombia mediocampista Julio, Ñeco, González bandera de Colombia delantero Jesús María Lires bandera de Argentina delantero Germán, Cochise, Antón bandera de Argentina delantero Mario Fernández bandera de Colombia. Delantero Rafael, Rafico, Serna bandera de Colombia delantero Luis, Ravelo, Fernández bandera de Colombia delantero Rodolfo Pini bandera de Uruguay delantero Juan, El Mago, Ramón Bravo bandera de Argentina delantero y figura Roberto, Bobby, Brown bandera de Reino Unido capitán. Jugadores más destacados. Juan Ramón Bravo, goleador y figura del torneo, Rodolfo Pini, delantero uruguayo de gran técnica, Bobby Brown, líder y símbolo del equipo. Importancia del título. Fue el primer campeón del profesionalismo colombiano, dio origen al apodo, primer campeón, con el que Santa Fe es reconocido hasta hoy, marcó el inicio de una de las rivalidades más grandes del país con Millonarios. Informe completo sobre el primer título de Millonarios Fútbol Club, incluyendo el contexto histórico, el resumen del campeonato y el plantel campeón. Primer título de Millonarios FC. Año, 1949. Competencia, Campeonato Profesional Colombiano, Dimayor. País, Colombia. Contexto histórico. Millonarios Fútbol Club, fundado oficialmente en 1946, ya era uno de los equipos más populares de Bogotá antes del inicio del fútbol profesional colombiano. Con la creación de la División Mayor del fútbol colombiano, Dimayor, en 1948, comenzó la era profesional del balompié nacional. El torneo de 1948 fue ganado por Independiente Santa Fe, por lo que el año siguiente, 1949, Millonarios se preparó con una poderosa nómina para conquistar su primer título. Fue el inicio de la legendaria época conocida como el Ballet Azul, una era dorada donde Millonarios se convirtió en uno de los mejores equipos de América. Campeonato de 1949. Formato: todos contra todos, partidos jugados, 26 Millonarios, 20 victorias, 4 empates, 2 derrotas, goles a favor, 72 goles en contra, 25 puntos, 44. Millonarios dominó el torneo con un fútbol elegante, ofensivo y técnico. Su delantera, liderada por el argentino Adolfo Pedernera, era la más temida del país. El club se coronó campeón el 23 de octubre de 1949, tras vencer a Deportivo Cali y asegurar matemáticamente el título antes de la última fecha. Plantel campeón 1949, el Ballet Azul. Arqueros: Julio Cosi, Argentina, Gabriel Mejía. Defensas: Jorge, El Mono, Balasone Rafael Serna Francisco, Cobo, Zuluaga Ismael Soria.
Volantes: Néstor Rossi, Argentina; José María Ferrero, Hugo Reyes, Humberto Rodríguez. Delanteros: Adolfo Pedernera, Argentina; capitán: Alfredo Castillo, Antonio Báez, Pedro Cabillón, Carlos Arango, Juan C. El Ñato Moreno. Director técnico: Carlos Aldave, Argentina. Jugadores destacados: Adolfo Pedernera, la gran figura. Maestro del toque y la pausa, símbolo del ballet azul; Néstor Rossi, volante de contención con jerarquía y talento; Francisco Zuluaga, defensor colombiano fuerte y técnico, futuro capitán de la Selección Colombia. Resumen general. El primer título de Millonarios en 1949 marcó el nacimiento de una leyenda. Con un estilo de juego elegante y ofensivo, el equipo bogotano ganó la admiración del país y de Sudamérica. Este campeonato fue el comienzo de la época dorada del club, 1949-1953, durante la cual ganó múltiples títulos nacionales e internacionales y fue reconocido mundialmente por su calidad. El ballet azul no solo le dio a Millonarios su primer trofeo, sino que también colocó a Colombia en el mapa futbolístico mundial. Resumen completo del título de 1950, correspondido al equipo Deportes Caldas, cuya ficha histórica es tomada luego por Once Caldas, el plantel que suele aparecer en las fuentes históricas y enlaces a fotos históricas que muestran al equipo campeón. Resumen del campeonato 1950. En 1950 el Deportes Caldas se coronó campeón del campeonato colombiano, Di Mayor. El título se recuerda por la sólida campaña del equipo y por la dirección técnica del argentino Alfredo Cuetzo. Estadísticamente, para ser campeón ese año Deportes Caldas acumuló 45 puntos en 30 partidos, 20 victorias, 5 empates y 5 derrotas, con 91 goles a favor y 48 en contra. El subcampeón fue Millonarios. El equipo de 1950 es la base histórica que más tarde, en 1959-1961, se integraría en la historia del club modernamente conocido como Once Caldas, por lo que ese título de 1950 figura entre los logros históricos del club blanco. Director técnico: Alfredo Cuetzo, técnico argentino, reconocido como el estratega del título. Plantel y alineación base que aparece en las fuentes históricas. Las fuentes históricas y archivos de prensa citan las siguientes piezas del equipo campeón, que aparecen con ligeras variaciones según la fuente. Abajo incluyo las referencias utilizadas. Alineación base que aparece en fotografías y crónicas del partido contra Millonarios, 30 de abril de 1950, a orden aproximado y posiciones según registros periodísticos de la época. Arquero: Víctor Criscuonas, Vitatutas. Defensas: Alberto Kersul, Ubaldo Luengo. Mediocampistas: Evar Martín Cativiela, Enrique Navarro, Mario Garrido. Delanteros: Carlos Arango, Segundo Tesori, Julio Ávila, delantero destacado del torneo, Rubén Padín, Jacinto Villalba. Otras menciones en distintos listados incluyen nombres como Francisco Perdomo, Héctor Hoyos, Carlos Pulgarín y más, según crónicas y archivos fotográficos. Plantel y lista compuesta por posición, nombres tal como aparecen en las fuentes. Arqueros: Víctor Criscuonas, apodado Vitatutas, Carlos Pulgarín. Defensas: Alberto Kersul, Ubaldo Luengo, Francisco Perdomo, Humberto González. Mediocampistas / volantes: Evar Martín Cativiela, aparece como Cativiela / Cativiela, Enrique Navarro, Mario Garrido, Héctor Hoyos. Delanteros: Julio Ávila, uno de los goleadores y figuras del torneo, Carlos Arango, Rubén Padín, Jacinto Villalba, Segundo Tesori, y mencionado en crónicas y listados, Alonso Botero, que aparece en algunas crónicas de la época como atacante / mediapunta. Cuerpo técnico. Director técnico: Alfredo Cuetzo, director técnico argentino, figura clave del título. Breve contexto histórico y significado. El campeonato de 1950 se produjo en la etapa temprana del profesionalismo colombiano, años inmediatamente posteriores al inicio de la Dimayor en 1948. El título es recordado como una proeza para un equipo de provincia frente a poderosos como Millonarios, en 1959-1961, por procesos de reorganización y fusiones locales. La tradición de Deportes Caldas y de Once Deportivo se integró en lo que hoy es Once Caldas, por eso el título de 1950 se reivindica como parte del palmarés histórico del club blanco.
Primer título oficial de Atlético Nacional. Año, 1954. Competencia, Campeonato Profesional Colombiano, hoy Liga Colombiana. Título, Campeón del Fútbol Profesional Colombiano 1954. Ciudad, Medellín, Colombia. Estadio local, Atanasio Girardot. Nacional, fundado en 1947 bajo el nombre de Club Atlético Municipal, ya era un club con identidad paisa, reconocido por promover el talento nacional. En los primeros años del fútbol profesional colombiano, la llamada época del Dorado, 1949-1954, el campeonato estaba dominado por equipos con figuras extranjeras como Millonarios, Santa Fe y Deportivo Cali. Sin embargo, en 1954, Nacional, ya con su nombre actual, alcanzó su primer gran logro, proclamándose campeón nacional con una nómina mayoritariamente colombiana, lo que fue motivo de orgullo en una liga plagada de estrellas extranjeras. Cuerpo técnico. Director técnico, Fernando Paternoster Bandera de Argentina, exjugador de la selección argentina subcampeona del mundo en 1930, asistente, Humberto Álvarez, quien luego sería técnico campeón también. Plantel campeón de 1954. Arquero. Gabriel Mejía. Defensas. Hernando Piñeros, Aníbal Muñoz, Duque, Humberto Turrón, Álvarez, Carlos Vázquez. Volantes. Raúl Álvarez, Carlos Gambina, argentino, Héctor Zipa González. Delanteros. Carlos Cañón, Gambina, Germán Cuca, Aceros, Orlando Larrazábal, Efraín Caimán Sánchez, Carlos Arango. Rombo azul pequeño. Nota, la nómina variaba entre fechas, pero estos fueron los principales protagonistas del campeonato. Desarrollo del torneo. El torneo de 1954 se jugó con 10 equipos en formato de todos contra todos. Atlético Nacional logró una campaña muy regular, destacando por su solidez defensiva y efectividad ofensiva. Datos clave. Jugó 36 partidos, ganó 21, empató 7, perdió 8 goles a favor, 90 goles en contra, 56 puntos, 49 de 72 posibles. Segundo lugar, Boca Juniors de Cali. Tercer lugar, Independiente Medellín. Figuras destacadas. Humberto Turrón Álvarez, símbolo del equipo, volante y luego entrenador campeón, uno de los más queridos ídolos históricos del club. Efraín Caimán Sánchez, aunque más recordado como arquero, fue parte del plantel y luego figura de la selección Colombia. Carlos Gambina, argentino clave en la ofensiva verdolaga. Estilo de juego. Atlético Nacional se destacó por juego colectivo y ofensivo. Disciplina táctica, herencia de Paternoster. Promoción del talento colombiano frente a la tendencia de fichar extranjeros. Un estilo que más tarde daría origen al apodo Rey de Copas colombiano. Curiosidades. Fue el primer título profesional de un club antioqueño. Marcó el nacimiento de la identidad nacionalista de Nacional, jugar con mayoría de jugadores colombianos. El club adoptó oficialmente el nombre Atlético Nacional ese mismo año. Este título permitió consolidar la rivalidad con Independiente Medellín, que ya había sido campeón en 1955. Primer título profesional del Deportivo Independiente Medellín, DIM, en 1955. Con la nómina campeona y referencias a fotos históricas, las imágenes están arriba. Resumen histórico y contexto. En 1955 el fútbol colombiano todavía vivía las secuelas y la reorganización posterior a la llamada época del Dorado. El Independiente Medellín regresó al profesionalismo con ambición y protagonizó una campaña sobresaliente que terminó con su primer título en la era profesional el 23 de octubre de 1955. El título se certificó tras la victoria que celebró el club como campeón nacional de la Primera A de ese año. ¿Cómo fue la temporada? Puntos clave. El DIM realizó una primera ronda muy sólida. Según las crónicas de la época, el equipo tuvo un tramo dominador que lo puso como candidato firme. El partido decisivo, fecha histórica el 23 de octubre de 1955, en Cúcuta. El DIM venció 3-1 y realizó la vuelta olímpica tras el pitazo final.
En esa final aparecen descripciones de los goles y la crónica del partido en fuentes históricas del club. Figura goleadora del torneo, el argentino Felipe Marino. Máximo artillero del campeonato con 22 goles, fue pieza clave para la conquista. El cuerpo técnico. Director técnico, Delfín Benítez Cáceres, fue la cabeza técnica que dirigió aquel proceso campeón. Plantel campeón, alineación mencionada en las crónicas de la final. Las fuentes históricas y fotografías contemporáneas listan la nómina que salió en Cúcuta y la alineación típica del equipo campeón. A continuación, una lista consolidada con los nombres que aparecen en los registros de la época. Titulares / jugadores habituales: Efraín Caimán Sánchez, arquero. Francisco Pacheco, Lauro Rodríguez, Lidoro Soria, Lorenzo Calonga, Pedro Roque Retamozo, Orlando Larraz, volante / mediocampista, René Seguini, Carlos Arango, Antonio, Sacco / Sacco, Valerio de la Tour. La crónica del partido decisivo registra específicamente Sánchez, Pacheco, Lauro, Soria, Calonga, Retamozo, Larraz, Seguini, Arango, Sacco y de la Tour. Descripción del partido decisivo, 23 de octubre de 1955, Cúcuta. Marcador final, Independiente Medellín 3-1 Atlético Nacional. Según la crónica oficial del club y reseñas históricas, desarrollo. La apertura vino por un tiro libre convertido por Calonga. Más tarde Sacco habilitó a de la Tour para aumentar la diferencia y posteriormente Arango cerró el marcador con un cabezazo tras un centro de Larraz. Con ese 3-1 el DIM consumó la consagración y dio la vuelta olímpica. Legado. Ese título de 1955 quedó como la primera estrella profesional del DIM y marcó el nacimiento de una identidad competitiva que se consolidó en el club. Figuras como Felipe Marino y la dirección de Delfín Benítez Cáceres quedaron en la memoria de la hinchada. Primer y único título del Deportes Quindío en 1956, junto con los detalles del plantel campeón y el contexto histórico del logro. Deportes Quindío campeón de 1956. Historia completa. El Deportes Quindío, conocido entonces como Atlético Quindío, se consagró campeón del fútbol profesional colombiano en 1956, en una época donde el torneo aún estaba consolidándose tras la famosa época del Dorado, 1949-1954, cuando el fútbol colombiano se llenó de estrellas internacionales. El equipo representaba al departamento del Quindío, cuya capital, Armenia, vivía un auge económico por el café. Pese a ser un club joven, fundado oficialmente en 1951, logró armar un plantel sólido y disciplinado que hizo historia. El campeonato de 1956. Formato: todos contra todos, ida y vuelta. Partidos jugados, 26. Puntos obtenidos, 44. Partidos ganados, 17. Empates, 10. Derrotas, 3. Goles a favor, 48. Goles en contra, 23. Diferencia de gol, más 25. El equipo se destacó por su regularidad, una defensa muy fuerte y un estilo de juego ordenado y efectivo. Su mayor rival en la lucha por el título fue el Millonarios de Bogotá, pero la consistencia del Quindío le permitió coronarse con una pequeña ventaja en puntos. Director técnico. Bandera de Argentina: Julio Tello, argentino. Tello impuso una táctica de juego basada en la solidez defensiva y el orden colectivo, con un estilo de fútbol más europeo, que contrastaba con el juego vistoso y ofensivo típico de la época. Plantel campeón del Deportes Quindío 1956. El club se caracterizó por tener una mezcla de jugadores colombianos y extranjeros, especialmente argentinos, uruguayos y paraguayos que llegaron durante el Dorado y se quedaron en el país. Principales jugadores. Posición: jugador. Nacionalidad: arquero Julio Chonto Gaviria, colombiano. Arquero Héctor Zorro Echeverri, colombiano. Defensa: Carlos Ángel López, argentino. Defensa: Óscar Bernau, argentino. Defensa: Juan Ramírez, colombiano. Defensa: Ramón Cardozo, paraguayo. Mediocampo: Mario Agüero, argentino.
Mediocampo Germán Gutiérrez colombiano. Mediocampo Rubén González argentino. Mediocampo Ricardo Picho Rodríguez uruguayo. Delantero José Vicente Greco, máximo goleador, argentino. Delantero Jorge Peña colombiano. Delantero José Chepe Flórez colombiano. Delantero Raúl Ramón Ávila paraguayo. Delantero Néstor Manfredi argentino. Figuras del título. José Vicente Greco, delantero argentino, máximo goleador del torneo con 21 goles. Carlos Ángel López, capitán y líder defensivo. Mario Agüero, mediocampista de gran manejo del balón y visión táctica. Sede y afición. Estadio, San José, actualmente Estadio Centenario de Armenia. La hinchada del Quindío vivió con pasión el logro, convirtiendo a Armenia en el epicentro futbolístico del país durante ese año. Legado. El título de 1956 sigue siendo el único campeonato de liga en la historia del Deportes Quindío. Aquel logro marcó una época dorada para el club, que posteriormente mantuvo buenas campañas durante los años 60, pero nunca volvió a coronarse campeón. El equipo quedó en la historia como el primer campeón del eje cafetero, y símbolo de orgullo regional. Resumen completo del título del Deportivo Cali campeón en 1965, con todos los detalles históricos y el plantel campeón que marcó el renacer del club en el fútbol colombiano. Deportivo Cali campeón del fútbol colombiano 1965. Año, 1965. Torneo, Campeonato Profesional Colombiano, Dimayor. Sede, Cali, Valle del Cauca. Título, segundo campeonato en la historia del club. Resumen histórico. Después de su primer título en 1949, el Deportivo Cali tuvo que esperar 16 años para volver a levantar el trofeo. En 1965, bajo una excelente organización institucional y una nómina poderosa, el equipo, azucarero, conquistó su segundo campeonato colombiano, marcando el inicio de una época dorada en los años 60 y 70. El título se logró con un fútbol vistoso, orden táctico y gran equilibrio entre defensa y ataque. Su entrenador, el argentino Francisco Pancho Villegas, logró construir un grupo compacto que dominó el torneo de principio a fin. Campaña del título. Partidos jugados, 52 victorias, 27 empates, 16 derrotas, 9 goles a favor, 98 goles en contra, 62 puntos, 70. El Deportivo Cali superó a rivales como Santa Fe, Millonarios y América, consolidándose como el mejor equipo del país en 1965. Plantel campeón 1965. Director técnico, Francisco Pancho Villegas, Argentina. Jugadores destacados. Luis Chonto Gaviria arquero Óscar López defensor central y capitán César López Fretes defensa paraguayo Efraín Caimán Sánchez arquero experimentado Carlos Sosa volante creativo, colombiano, a Rafael Champeta Otero delantero Alberto Tigre Benítez delantero paraguayo, figura goleadora, a Mario Desiderio extremo argentino Manuel Charro Moreno delantero rápido y desequilibrante Ricardo Siciliano mediocampista Víctor Campaz volante mixto Hernando Piñeros lateral Carlos Chicho Fernández volante. Importancia del título. El campeonato de 1965 fue clave porque consolidó a Deportivo Cali como potencia nacional, dio inicio a una época dorada, títulos en 1967, 1969, 1970 y 1974, fortaleció la identidad del club como la cantera del fútbol colombiano, gracias a su mezcla de figuras locales y extranjeras. Plantel completo. Director técnico, Francisco Pancho Villegas bandera de Argentina. Arqueros. Efraín Caimán Sánchez bandera de Colombia Luis Chonto Gaviria bandera de Colombia. Defensas. Óscar López bandera de Colombia, capitán a César López Fretes bandera de Paraguay Hernando Piñeros bandera de Colombia Humberto Turrón Álvarez bandera de Colombia Enrique Villanueva bandera de Colombia. Volantes. Carlos Sosa bandera de Colombia Víctor Campaz bandera de Colombia Ricardo Siciliano bandera de Colombia Mario Astudillo bandera de Colombia Manuel Mosquera bandera de Colombia. Delanteros. Alberto Tigre Benítez bandera de Paraguay Mario Desiderio bandera de Argentina Manuel Charro Moreno bandera de Colombia Rafael Otero bandera de Colombia Jorge Rojas bandera de Colombia Carlos Chicho Fernández bandera de Colombia.
Datos adicionales del título. Partidos jugados, 52 puntos obtenidos, 70 goles a favor, 98 goles en contra, 62 máximo goleador, Alberto Tigre Benítez, 18 goles. Resumen histórico. El título de 1965 marcó el resurgimiento del Deportivo Cali y dio inicio a una de sus etapas más exitosas. El equipo mostró un juego técnico, veloz y tácticamente sólido, destacándose por su mezcla de figuras nacionales e internacionales. Fue el segundo campeonato profesional en la historia del club, tras el de 1949, y abrió paso a una gran racha de títulos en las décadas siguientes, 1967, 1969, 1970, 1974. Este título fue muy recordado porque coincidió con la modernización del club y el fortalecimiento de su sede deportiva, que años después sería la base de sus grandes triunfos continentales. Resumen completo y detallado del primer título, y hasta ahora único en la Primera A, del Unión Magdalena, conseguido en 1968. El club tiene sus orígenes en Deportivo Samarios, fundado el 10 de marzo de 1951, y luego se reorganizó como Unión Magdalena el 19 de abril de 1953. Hasta 1968 ningún equipo de la región Caribe de Colombia había sido campeón del fútbol profesional colombiano. Y Unión Magdalena rompió ese techo. Para 1968 el equipo había conformado una plantilla competitiva, que incluía jugadores nacionales y paraguayos, y el cuerpo técnico estaba bajo la dirección del paraguayo Vicente Sánchez, al menos en la primera parte del año. Campeonato 1968, sistema y contexto. El torneo de 1968 de la categoría Primera A se disputó entre 14 equipos con un sistema de apertura y finalización. Unión Magdalena fue campeón al vencer en la final al Deportivo Cali. La final, partidos de ida y vuelta. Partido de ida, en Cali, Unión Magdalena ganó 0-1 con gol de Aurelio Palacios a los 58 minutos. El arquero de Unión, Justo Ramón Sayas, o Sayas, fue figura al contener los ataques de Cali. Partido de vuelta, en el Estadio Eduardo Santos de Santa Marta, el domingo 15 de diciembre de 1968 Deportivo Cali se adelantó 0-2 en la primera media hora, gol de Iroldo a los 2 minutos y Ramírez Gallego a los 27. Pero Unión Magdalena reaccionó en el segundo tiempo con goles de Raúl Peñaranda 66 minutos, y Ramón Rodríguez, 86 minutos, para empatar 2-2. Ese resultado le dio el título al equipo samario. La celebración y significado. Ese título representó un gran momento para Santa Marta y la costa Caribe. Por primera vez un equipo de la región se proclamaba campeón del fútbol colombiano. En la ciudad se vivió un ambiente festivo. Sin embargo, en la celebración hubo un hecho trágico: un hincha fue atropellado y falleció, lo que se ha convertido en parte de la memoria del club. El logro permitió además que Unión Magdalena representara a Colombia en el torneo continental Copa Libertadores de América 1969. Plantilla destacada / figuras. Jugadores importantes que formaron ese equipo campeón: Aurelio Palacios, Justo Sayas, Raúl Peñaranda, Ramón Rodríguez, además de otros que colaboraron desde distintos sectores del club. Técnico principal, Vicente Sánchez, al menos para la fase de apertura. En la finalización hubo cambio de técnico. Legado y situación posterior. Hasta la fecha ese sigue siendo el único título de Primera A que ha ganado Unión Magdalena. Ese triunfo es un orgullo para la ciudad de Santa Marta y para la región Caribe, pues abrió el camino para que equipos de la costa se vieran como capaces de competir por los grandes logros. El equipo también participó en la Copa Libertadores 1969 por ese título, pero no logró avanzar a la fase siguiente. Nómina recopilada: Unión Magdalena, campeón 1968. Orden aproximado por posición. Si quieres la lista en tabla imprimible la preparo. Arqueros: Justo Ramón Sayas, Jaime de Luque / Jaime de Luque. Defensas: Aurelio Yello Palacios, líder Toledo, Obdulio Torres, Pablo Huguet, Francisco / Pedro / Marcos García, aparecen en listados de plantilla de la época. Volantes / mediocampistas: José La Hormiguita Quiñones, Pedro Vázquez, Eugenio Samaniego, Alfredo Arango, Esteban Molinas, aparece en crónicas y en listados de partidos. Jesús Toto Rubio, figura en listados ampliados de la época. Delanteros: Ramón Moncho Rodríguez, goleador en la final; Raúl Peñaranda, gol en la vuelta de la final;
Leandro Odacir López, aparece en listados /diagonal álbumes de fotos. Otros atacantes que aparecen en diversas listas: Luis Largacha /diagonal Silvio Lizcano /diagonal Manuel Maracaná Manjarres. Cuerpo técnico /diagonal otros. Antonio Julio de la Hoz, entrenador, figura citado como DT campeón en algunas fuentes. También se menciona a Vicente Sánchez como técnico en fases del año, preparador /diagonal auxiliares y utilería. Aparecen en fotos /diagonal leyendas, masajista Silvio Lizcano, etc. Importancia para la ciudad y la región. El campeonato de 1968 le dio al Ciclón Bananero, como se le conoce al club, un lugar destacado en la historia del fútbol colombiano. Sirvió como símbolo de identidad deportiva para Santa Marta y para el departamento del Magdalena, alentando a generaciones de hinchas a seguir al club como parte de su cultura local. Junior terminó líder del torneo Apertura, obteniendo 35 puntos, 2 más que el segundo, Deportivo Cali. Esa posición le permitió clasificar directamente al hexagonal final. Durante esta fase se destacaron los goles, la afición y el rendimiento local del equipo. Torneo Finalización. En el torneo Finalización, Junior quedó ubicado en el grupo A y su rendimiento bajó. Solo 5 victorias, 8 empates y 8 derrotas en dicha fase. A pesar de esta irregularidad, la clasificación al hexagonal final ya estaba garantizada gracias a la apertura. Hexagonal final, fase decisiva. Los equipos participantes fueron Junior, Millonarios FC, Nacional, Santa Fe, Deportivo Cali y Bucaramanga. En esta fase, Junior logró un récord muy positivo, ganó 7 partidos, empató 1 y perdió solo 1, incluye momentos clave: victoria 0-1 ante Bucaramanga el 13 de noviembre. Victoria 1-0 ante Millonarios en Barranquilla el 16 de noviembre. Derrota 3-2 ante Deportivo Cali el 23 de noviembre, victoria 1-0 ante Deportivo Cali el 11 de diciembre, paso decisivo al título, victoria 3-1 ante Santa Fe en El Campín el 14 de diciembre, lo que selló el título. Al final, Junior cerró el hexagonal con 15 puntos, 3 más que el subcampeón Deportivo Cali. Visto blanco grueso, resultado y significado. Con esto Junior logró su primer título de la Liga Colombiana en 1977, el título marcó una bisagra en la historia del club, siendo la estrella que partió en dos la historia del Junior. Junior de Barranquilla, campeón 1977. Director técnico: José Baraca, Argentina. Arqueros: Juan Carlos del Ménico, Argentina; Efraín Sánchez, entrenador de arqueros y asesor técnico. Defensas: Francisco El Caimán Sánchez, Ovidio Otálvaro, Miguel Ángel Convertí, también jugaba de volante; Juan Ramón Verón, argentino, ocasionalmente volante ofensivo; Carlos El Mocho Palacios, Norberto Molina, Alfredo Arango. Volantes: Eduardo Vilarete, Julio Comesaña, uruguayo, también delantero; Efraín Caimán Sánchez, asesor técnico; Jorge Cachaco Rodríguez, Mario Col, José Perro Gutiérrez. Delanteros: Juan Ramón Verón, Argentina; Julio Comesaña, Uruguay; Eduardo Vilarete, Colombia; Ángel María Torres, Carlos Molina, Omar Alfredo Galván, Argentina; Miguel Ángel Convertí, Argentina. Figuras destacadas del título: Juan Ramón La Bruja Verón, el símbolo extranjero del equipo, su jerarquía y liderazgo fueron claves; Julio Comesaña, referente dentro y fuera de la cancha; Eduardo Vilarete y Norberto Molina, goleadores y jugadores locales que marcaron época; Ovidio Otálvaro, capitán y alma del equipo; Carlos Palacios, defensa fuerte y aguerrido. Detalles del campeonato. Junior se coronó campeón el 18 de diciembre de 1977, tras empatar 0-0 ante Santa Fe en Barranquilla. Fue el primer título profesional en la historia del club. El equipo mostró un fútbol ofensivo y con mucha garra, apoyado por la hinchada en el Estadio Metropolitano Romelio Martínez. El Metropolitano Roberto Meléndez aún no existía. Relato histórico y emocionante del primer título del América de Cali, con detalles del plantel campeón de 1979, el año en que nació la leyenda escarlata del fútbol colombiano. El primer grito de campeón, América de Cali 1979. Era el 19 de diciembre de 1979, y en el Estadio Pascual Guerrero, la ciudad de Cali vibraba como nunca antes. Los corazones latían al ritmo de los tambores rojos, las banderas ondeaban como fuego,
y el pueblo escarlata sentía que la espera de más de 30 años por la gloria estaba a punto de terminar. Durante décadas, el América había sido un club querido, pero sin estrellas en su escudo. Había sufrido decepciones, campañas irregulares y hasta descensos administrativos. Sin embargo, en la segunda mitad de los 70, todo comenzó a cambiar con una palabra: proyecto. Bajo la presidencia de Alex Gorayev y la dirección técnica del argentino Gabriel Ochoa Uribe, América inició un proceso serio, disciplinado y ambicioso. Ochoa, un médico y estratega brillante, trajo orden, mística y una visión ganadora que transformó al equipo en una potencia. El camino al título. En el campeonato de 1979, el América mostró un fútbol sólido y equilibrado. En la fase final, el equipo supo mantener la calma y sumar puntos clave. Su fútbol no era espectacular, pero sí efectivo, defensa firme, mediocampo inteligente y delanteros letales. El día decisivo, América empató 0-0 con Unión Magdalena, resultado suficiente para coronarse campeón por primera vez en su historia. El estadio explotó. Miles de hinchas invadieron la cancha, abrazaron a sus ídolos y lloraron de alegría. Había nacido el nuevo grande del fútbol colombiano. Plantel campeón 1979 América de Cali. Arquero: Julio César Falcioni, Argentina, el guardián del arco. Su seguridad, reflejos y liderazgo fueron fundamentales. Defensas: Francisco Maturana firme, técnico, futuro entrenador histórico, Víctor Espinosa entrega y garra pura, José Chepe Torres capitán de carácter y temple, Óscar Bolaño lateral incansable, clave en la salida por la banda, José Ricardo de León, Uruguay, figura táctica, gran posicionamiento. Volantes: Diego Edison Umaña cerebro del medio campo, equilibrio entre defensa y ataque, Willington Ortiz Mago, genio, velocidad y desequilibrio, el alma del equipo, Juan Manuel Bataglia, Paraguay a potencia, llegada y gol, Carlos Ángel López, Argentina, técnica refinada y liderazgo en el mediocampo. Delanteros: Caicedo, Pedro, Perico, Caicedo, a goleador oportuno, Antonio, el Pipa, de Ávila, iniciaba su camino en divisiones menores. José Aldo de Nigris puntero hábil, Armando, Polilla, da Silva participó en el proceso inicial. Director técnico: Gabriel Ochoa Uribe el arquitecto del sueño, símbolo de la disciplina y la mentalidad ganadora. Legado: Aquel título no fue solo un trofeo, fue el nacimiento de una era dorada. América de Cali dominó los años 80, ganando 5 títulos consecutivos, 1982 a 1986, ahí llegando a 3 finales de Copa Libertadores. Pero todo comenzó en ese diciembre de 1979, con un equipo que se atrevió a creer. El rojo se hizo eterno. Y el grito de América campeón retumbó por primera vez en el alma de un pueblo. El Campeonato Colombiano de 1989, el año en que el fútbol se detuvo por la violencia. Bandera a cuadros: inicio de la temporada y formato del torneo. El Campeonato Profesional Colombiano de 1989, organizado por la División Mayor del Fútbol Colombiano, DIMAYOR, inició en febrero de ese año con grandes expectativas. Participaron 15 equipos. América de Cali, Atlético Nacional, Millonarios, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Atlético Junior, Once Caldas, Deportes Tolima, Deportivo Pereira, Unión Magdalena, Envigado, recién ascendido, Bucaramanga, Cúcuta, Deportivo Atlético Quindío, Independiente Medellín. El torneo se planteó en un formato extenso y competitivo, dividido en 3 fases. Todos contra todos, ida y vuelta, hexagonales semifinales, cuadrangular final para definir el campeón. El fútbol colombiano vivía uno de sus momentos más apasionantes. Había talento, dinero y grandes figuras internacionales, pero también una sombra creciente que se cernía sobre los estadios: el narcotráfico. El contexto nacional: fútbol, dinero y violencia. A finales de los años 80, Colombia estaba sumida en una profunda crisis social y política.
Los carteles del narcotráfico, principalmente el de Medellín, Pablo Escobar, y el de Cali, y los hermanos Rodríguez Orejuela, ejercían una influencia enorme en la economía, por supuesto, en el fútbol. Varios equipos recibían financiamiento indirecto o directo del dinero del narcotráfico. Esto permitió fichajes millonarios y planteles de lujo, pero también trajo corrupción, amenazas y manipulación de resultados. El fútbol se había convertido en una especie de escenario paralelo, donde los capos buscaban prestigio, poder e influencia popular. Los árbitros y directivos, muchas veces, estaban presionados por intereses oscuros. Millonarios y Atlético Nacional, los grandes protagonistas. En el terreno deportivo, Millonarios y Atlético Nacional eran los clubes más fuertes del año. Millonarios, dirigido por Luis Augusto Chiqui García, venía de ser bicampeón en 1987 y 1988, con figuras como Arnoldo Iguarán, Rubén Darío Hernández, Mario Vanemerac, Eduardo Pimentel y Óscar Cortés. Atlético Nacional, bajo la dirección de Francisco Maturana, vivía un momento histórico. Había ganado la Copa Libertadores de América en mayo de 1989, el primer club colombiano en lograrlo. El torneo nacional prometía un duelo titánico entre ambos, pero pronto la realidad extradeportiva lo transformaría todo. El crimen que cambió la historia, el asesinato de Álvaro Ortega. El punto de quiebre llegó el 15 de octubre de 1989. Ese día, en la ciudad de Medellín, se jugaba un partido entre Independiente Medellín y América de Cali, que terminó con victoria 2-0 para el equipo local. El árbitro asistente, línea, de ese encuentro era Álvaro Ortega, un juez joven, respetado y con buena proyección. Horas después del partido, Álvaro Ortega fue asesinado a balazos cuando salía de un bar en el barrio Laureles de Medellín. El crimen causó conmoción nacional. Las primeras investigaciones apuntaron a que el motivo habría sido una represalia por decisiones arbitrales tomadas durante el juego o en partidos anteriores, en los que supuestamente había perjudicado intereses de apostadores y grupos criminales ligados al narcotráfico. Este asesinato fue la gota que colmó el vaso. Los árbitros anunciaron un paro inmediato, y los clubes manifestaron su indignación y miedo. La suspensión del campeonato. Ante la gravedad del hecho, la DIMAYOR, junto con la Federación Colombiana de Fútbol y el Gobierno Nacional, decidió suspender el campeonato de manera indefinida el 17 de octubre de 1989. Inicialmente, se pensó en una pausa temporal, pero el clima de inseguridad era tan grande que no se reanudó nunca más ese torneo. No se declaró campeón, ni subcampeón, ni se registró descenso. Los equipos que lideraban la tabla hasta ese momento eran Millonarios, Atlético Nacional, América de Cali. De haberse completado, probablemente alguno de ellos habría conquistado el título, pero el fútbol había quedado en segundo plano frente al miedo y la violencia. Consecuencias y legado. El asesinato de Álvaro Ortega marcó el fin de una era y el comienzo de una reflexión profunda en el fútbol colombiano. Algunas consecuencias importantes fueron: reforma de seguridad, se implementaron medidas más estrictas para la protección de árbitros y jugadores, pérdida de credibilidad, el fútbol colombiano quedó manchado por el narcotráfico y la violencia, ausencia de campeón. 1989 es el único año en la historia del fútbol profesional colombiano sin título oficial, efecto internacional, la imagen del país y del fútbol colombiano se deterioró a nivel mundial, nuevo formato en 1990, se rediseñó el torneo del año siguiente, intentando recuperar el orden y la confianza. Álvaro Ortega, símbolo de un país en crisis. Álvaro Ortega tenía apenas 32 años. Su muerte no solo truncó la vida de un hombre, sino que simbolizó la fragilidad del deporte en medio de la violencia nacional. Hasta hoy, su nombre representa uno de los episodios más tristes del fútbol colombiano, un recordatorio de cómo la pasión fue secuestrada por la barbarie. Reflexión final. El campeonato de 1989 fue mucho más que un torneo inconcluso, fue el reflejo de un país fracturado, donde la violencia alcanzó incluso los campos de juego. Sin embargo, también marcó el inicio de una lenta reconstrucción del fútbol colombiano, que con el tiempo volvería a brillar en los 90 con figuras como Valderrama, Rincón, Asprilla y Higuita. El fútbol se detuvo ese año, pero su memoria sigue viva como una lección de dolor, memoria y resistencia. Deportes Tolima, campeón del torneo Finalización 2003, su primer título profesional. Contexto:
camino a la final, detalles de las dos finales, técnico, nómina campeona consolidada. Resumen y contexto. Deportes Tolima ganó su primer título profesional en el torneo Finalización 2003. La final se jugó contra el Deportivo Cali. Tolima ganó la serie en los penales tras empatar en el global, 3-3, y vencer 4-2 en la definición desde el punto penal. El campeón se definió el 21 de diciembre de 2003 en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. Camino a la final, resumen. En la fase de todos contra todos Tolima terminó sexto y logró clasificar a las cuadrangulares semifinales. En el cuadrangular B, el suyo, logró ser primero y acceder a la final. En la final se enfrentó con Deportivo Cali, que había sido el ganador del otro cuadrangular. Las dos finales, detalle. Ida, 17 de diciembre de 2003, Ibagué. Deportes Tolima 2-0 Deportivo Cali. Los dos goles fueron anotados por el brasileño Rogeiro Pereira, que fue figura en Ibagué, vuelta, 21 de diciembre de 2003, Cali, Olímpico Pascual Guerrero. Deportivo Cali 3-1 Deportes Tolima. El global quedó 3-3 y la definición se fue a penales, donde Tolima ganó 4-2. El arquero Diego Gómez tuvo una actuación decisiva, atajó lanzamientos en la serie de penales y Tolima anotó los suyos para quedarse con la estrella. Director técnico. José Augusto Chiqui García, apodado Chiqui, fue el entrenador que condujo a Tolima hacia su primer título en 2003. Su gestión y el planteamiento táctico en la serie final fueron determinantes. Plantel campeón, nómina consolidada. A continuación, presento una nómina consolidada del plantel campeón 2003, he cruzado crónicas históricas, notas de prensa y recopilaciones en sitios especializados para listar los jugadores que aparecen con más frecuencia en los registros del título. Porteros. Diego Gómez. Defensas. Óscar Passo, Hernando Patiño, aparece en crónicas y en la tanda de penales. Hilario Cuenú, figura en listados de plantillas de la época. Volantes / diagonal mediocampistas. Ricardo Siciliano, John Charria, Freddy Hurtado, Óscar, Cocho. Delanteros. Rogeiro Pereira, goleador clave en la ida, doblete. Alex Comas, aparece en recopilaciones y recuerdos del plantel campeón. Jorge Artigas, aparece en crónicas de la tanda de penales y cobros decisivos. Otras piezas que aparecen en registros y galerías del plantel 2003, Nelson Rivas, aparecerá en listados como joven defensor, Diego Gómez, ya citado, Óscar Passo, Freddy Hurtado, Ricardo Siciliano, John Charria, Rogeiro Pereira, Jorge Artigas, Hernán Zuluaga / diagonal Hernán Patiño. Las plataformas que listan plantillas de la temporada y las crónicas locales son las fuentes para compilar y validar estos nombres. Nota importante, en la documentación pública hay ligeras discrepancias en la ortografía o inclusión de algunos jugadores por cambios de plantilla entre apertura y finalización, préstamos o fichajes de mitad de año. Si quieres la nómina oficial completa y confirmada jugador por jugador, con dorsales y posición precisa, puedo recopilarla a partir de los listados oficiales de Dimayor / diagonal actas de partido y darte una tabla verificable. Pero eso requiere revisar actas / diagonal archivo de prensa originales. Yo ya ubiqué las fuentes mestizas que te cité. Hechos y momentos claves. Rogeiro Pereira, figura goleadora en la ida con los 2 goles que iniciaron la serie. Diego Gómez, atajó penales decisivos en Cali y fue héroe de la tanda. La definición por penales fue tensa. Tolima ganó 4-2 en la tanda y así aseguró la primera estrella en la historia del club. Deportivo Pasto campeón del 2006, su primer título. El título logrado por Deportivo Pasto en el primer semestre de 2006, incluyendo contexto, la final, nómina del plantel, hasta donde se pudo confirmar, y fotos del equipo campeón. Contexto histórico. Deportivo Pasto se consagró campeón de la Torneo Apertura 2006, también llamado 2006, y, de la primera del fútbol colombiano, fue la primera estrella profesional del club. El título permitió al club obtener su primer boleto a la Copa Libertadores 2007, dirigido por el técnico argentino-colombiano Óscar Héctor Quintabani, quien asumió ese semestre y logró liderar al equipo al título. ¿Cómo se ganó el título? En la final enfrentaron al Deportivo Cali, partido de ida,
Pasto ganó como visitante 1-0 en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, con gol de Carlos Villagra. Partido de vuelta, 25 de junio de 2006, en el Estadio Departamental Libertad de Pasto. Empataron 1-1, gol de Jorge Brocha Vidal para Pasto, y de Anthony Tapia para Cali. Con ese global 2-1, Pasto se coronó campeón. Durante la fase regular, Pasto no fue ampliamente favorito, clasificó octavo a los cuadrangulares, pero en semifinal ganó el Grupo B con 13 puntos y luego accedió a la final. La campaña se destacó por equilibrio defensivo, contragolpes y aprovechamiento de sus delanteros. El paraguayo Carlos Villagra fue pieza clave. Plantel campeón, alineación base y otros efectivos. A continuación, una nómina representativa del equipo campeón 2006 y... No siempre fue posible encontrar posición y dorsal para todos, ni confirmar todos los suplentes, pero recoge los jugadores más frecuentemente citados en las crónicas de ese título. Alineación base de la final de vuelta, 25 de junio de 2006. Según crónica de Caracol Radio. Carlos Barahona arquero, Ariel Sevillano defensa /diagonal marcador, Walden Vargas defensa central, Arnold Palacios defensa, Javier Arizala defensa /diagonal lateral, Jorge Brocha Vidal mediocampista, anotó gol en la final. Juan Fernando Rebolledo mediocampista /diagonal capitán, René Rosero mediocampista, Ferley Villamil mediocampista /diagonal volante, Brian Maya delantero, sustituido en el M11 por Carlos Rodas, Carlos Villagra delantero, goleador paraguayo. DT Óscar Héctor Quintabani. Otros jugadores que figura en el plantel campeón. Hugo Pablo Centurión delantero extranjero ingresó en el M77 en la final, Robinson Rojas defensa, sustituyó a Arnold Palacios en la final, M11, Alex del Castillo delantero /diagonal mediocampista, refuerzo. Nota. Esta nómina no incluye todos los jugadores del plantel completo ni los suplentes de banca con sus dorsales y posiciones detalladas. Si lo deseas, puedo intentar reconstruir la nómina extendida con más jugadores del plantel de esa temporada. Momentos destacados. El 21 de junio de 2006 se jugó la final de ida en Cali y Pasto sacó ventaja 1-0 con gol de Villagra. En la vuelta, el 25 de junio de 2006, un Estadio Libertad colmado celebró el empate que bastaba para coronarse. Esta estrella del Pasto fue considerada histórica porque ningún equipo proveniente del ascenso había ganado la Primera A de Colombia hasta ese momento. Significado y legado. Para Pasto fue un momento definitorio, puso al Club del Sur de Colombia en el mapa del fútbol profesional nacional, permitió al club clasificarse a la Copa Libertadores de 2007, lo que generó mayor visibilidad internacional. Además, fortaleció la identidad del equipo con la hinchada y la región de Nariño, celebrando un campeonato improbable. Cúcuta Deportivo, campeón del torneo finalización 2006, con contexto, recorrido a la final, datos del partido decisivo, cuerpo técnico y una nómina consolidada, titulares y suplentes, basada en las fuentes históricas disponibles. Al final encontrarás las referencias y más fotos que puedo añadir si quieres un PDF o un zip con las imágenes. Resumen rápido. Campeón, Cúcuta Deportivo, su primer título profesional. Torneo finalización 2006, 2006-2. Fecha de la consagración, 20 de diciembre de 2006, global 2-1 frente a Deportes Tolima. Contexto y camino hasta la final. Dirigido por Jorge Luis Pinto, Cúcuta hizo una campaña sólida, quedó sexto en la fase regular y luego lideró su cuadrangular semifinal para alcanzar la final. El equipo convirtió al Estadio General Santander en un fortín durante la temporada. En la final enfrentó a Deportes Tolima, ganó la ida en Cúcuta 1-0, un gol de Rodrigo Saraz, y empató 1-1 en la vuelta en Ibagué. El empate global 2-1 le dio el título. El gol del empate definitivo en Ibagué lo anotó Magnelli Torres. El partido de vuelta, 20 de diciembre de 2006, Manuel Murillo Toro, Ibagué. Resultado, Deportes Tolima 1-1 Cúcuta Deportivo. Goles, Julián Anchico, Tolima, Magnelli Torres, Cúcuta. El 1-1 dejó el global 2-1 a favor de Cúcuta. Figura decisiva en la serie, Magnelli Torres por su gol en la vuelta, también se resaltó el orden táctico y la solidez colectiva trabajada por Pinto. Cuerpo técnico. Director técnico, Jorge Luis Pinto.
Cuerpo auxiliar y preparadores aparecieron en las crónicas del club y prensa local que documentaron la consagración. Plantel campeón, nómina consolidada, titulares y suplentes. A continuación, presento una nómina consolidada reunida a partir de actas de partido y crónicas de la final. En algunas fuentes los apellidos u ortografías varían, y indico las fuentes al final para que puedas verificar cada nombre. Porteros: Robinson Zapata, Leandro Castellanos, Germán Caffá, figura en listados de plantilla 2006. Defensas / lateral, central: Breiner García, Walter Moreno, Pedro Portocarrero, Julio Romaña, José Luis Raguá. También aparecen en plantillas otros defensores registrados en la temporada. Volantes / mediocampistas: McNelly Torres, figura y autor del gol decisivo. Nelson Rolo Flórez, Charles Castro, Jarín Asprilla. Otros medios incluidos en la plantilla 2006 según bases de datos. Delanteros / atacantes: Blas Pérez, Roberto Bobadilla, Rodrigo Saraz, autor del gol en la ida. Roberto Peñaloza / otros atacantes que figuran en las listas de la temporada. Suplentes y efectivos habituales, ejemplos en banca / rotación. Nombres que aparecen repetidamente en las plantillas 2006, además de los anteriores, de la plantilla 2006, lista consolidada: Robinson Zapata, Leandro Castellanos, Germán Caffá, Breiner García, Walter Moreno, Pedro Portocarrero, Julio Romaña, Roberto Bobadilla, Jarín Asprilla, Blas Pérez, McNelly Torres, Nelson Flórez, José Luis Raguá, Charles Castro, Rodrigo Saraz, entre otros. Momentos y legado. Fue la primera y hasta ahora única estrella en la historia del club, momento histórico para la ciudad y la región fronteriza. El título proyectó a varios jugadores, como McNelly y Blas Pérez, a notoriedad internacional y consolidó la carrera de Jorge Luis Pinto como técnico. Boyacá Chicó FC en el torneo Apertura 2008, con contexto, detalles de la final, factores clave, una nómina representativa del plantel campeón, aunque no pude confirmar al 100% todos los suplentes, y una galería de fotos históricas. Resumen del campeonato. Boyacá Chicó se coronó campeón del fútbol profesional colombiano por primera vez en su historia en el torneo Apertura 2008, la final la disputó ante América de Cali, tras empatar ambos partidos 1-1. Se definió por penales donde Boyacá Chicó ganó 4-2, el partido decisivo de vuelta se jugó el 6 de julio de 2008 en Tunja, los goleadores del torneo fueron Miguel Caneo, Nar, y Iván Velázquez, cada uno con 13 goles. Claves del título. Uno de los grandes méritos fue que Boyacá Chicó era un club relativamente joven en la primera, ascendido poco antes, y logró estructurar un equipo competitivo, lo cual es destacado en las crónicas. El técnico fue Alberto Gamero, quien logró motivar al grupo y sacar rendimiento pese a ser menos tradicional que algunos rivales. El torneo fue equilibrado, Boyacá Chicó tuvo buen rendimiento en la reclasificación, llegó a las cuadrangulares semifinales liderando su grupo, lo cual le dio el pase a la final. En la final, aunque el rival, América de Cali, era histórico, Chicó manejó bien la presión y ganó en los penales, lo que habla de fortaleza mental y buen planteamiento. Detalles de la final. En el partido de vuelta, Chicó se puso 1-0 con gol de penal de Miguel Caneo al minuto 36, América igualó al minuto 83 por penal transformado por Luis Tejada, Pan. En los penales Boyacá Chicó anotó con Caneo, Óscar Díaz, Pedro Pino y Eber Palacios, América solo logró 2 conversiones. Plantel campeón, nómina representativa. He recopilado una lista de jugadores del plantel campeón 2008 y basada en fuentes históricas, con arqueros, defensas, mediocampistas y atacantes. No pude confirmar con certeza la lista completa de suplentes, dorsales y posiciones para todos los jugadores, pero es una base bastante fiable. Arqueros. Edixon Velázquez, Col, Walter Henry Noriega, Col. Defensas. Mario Humberto García, Mex, José Arley Palacios, Col, Ebert Antonio Palacios, Col, Jedison Palacios, Col, Pedro Pino, Col, Leoncio Reinaldo Alegría, Col, Juan Gabriel Galicia,
Col, Robinson Alexander Muñoz, Col. Volantes / diagonal mediocampistas. Miguel Caneo, NAR, figura clave, goleador, Víctor Pacheco, Col, exjugador de México, Óscar Díaz, Col, figura en la tanda de penales, Frank Pacheco, Col, defensa / diagonal volante que jugó campaña. Delanteros / diagonal atacantes. Marcos Jonier Pérez, Rodrigo Alonso Saraz, Col. El legado del título del Boyacá Chicó FC en 2008 fue profundo tanto para el club como para el fútbol colombiano. A continuación te presento un análisis detallado de su impacto deportivo, social, institucional y simbólico, que explica por qué esa estrella cambió la historia del equipo y de una región entera. 1. Un campeón inesperado que cambió la geografía del fútbol colombiano. Hasta 2008, ningún equipo de Tunja ni del departamento de Boyacá había ganado la primera división del fútbol colombiano. El título del Boyacá Chicó rompió esa barrera y demostró que un club joven y de bajo presupuesto podía competir con los grandes históricos, América, Nacional, Millonarios, Cali, Santa Fe, etc. Esto amplió la geografía del fútbol nacional, llevando el protagonismo a una región con poca tradición profesional. Fundación. El club fue creado en 2002, como Chicó FC en Bogotá, y se trasladó a Tunja en 2005, en solo 3 años de estadía en Boyacá, logró el campeonato nacional. Se convirtió así en el equipo más joven en ganar la liga profesional hasta ese momento. 2. Consolidación de Alberto Gamero, como técnico emergente. El título consolidó al técnico Samario Alberto Gamero, quien fue reconocido por su disciplina, equilibrio táctico y manejo humano. Su propuesta combinó orden defensivo, salida rápida por bandas y efectividad en el contragolpe. Gamero usó un 4-4-2 flexible, donde Miguel Caneo era el generador de juego y Víctor Pacheco el cerebro experimentado. Gamero sería más tarde uno de los técnicos más respetados de Colombia, campeón con Tolima 2018 y luego figura en Millonarios. 3. El valor del trabajo colectivo sobre la nómina costosa. El Chicó fue un ejemplo de eficiencia y estructura organizativa. No tenía figuras mediáticas internacionales ni grandes contrataciones, apostó por jugadores experimentados subvalorados y jóvenes disciplinados, Nevert Palacios, Caneo, Noriega, Díaz, etc. Su éxito mostró que la planificación, la táctica y la administración prudente podían compensar la falta de inversión millonaria. 4. Tunja se consolidó como plaza futbolera. El estadio La Independencia se modernizó y se llenó completamente en la final contra América de Cali, 6 de julio de 2008. Desde entonces, Tunja pasó a ser sede habitual de la primera división. La hinchada local, antes indiferente, comenzó a identificarse con el club, se fortaleció la infraestructura deportiva del departamento. 5. Participación internacional y visibilidad continental. Gracias al título, Boyacá Chicó clasificó a la Copa Libertadores 2009, donde enfrentó a equipos como Gremio, Brasil, y Aurora, Bolivia. Aunque no avanzó más allá de la fase de grupos, dejó buenas impresiones y posicionó a Tunja en el mapa futbolístico de Sudamérica. 6. Modelo de club empresarial y sostenibilidad. El Chicó, presidido por Eduardo Pimentel, fue un caso singular. Club con estructura empresarial pequeña, pero estable financieramente, su modelo de manejo austero sirvió de ejemplo de sostenibilidad para otros equipos emergentes, apostó por la formación de talentos y la revalorización de jugadores subestimados. 7. Identidad regional y orgullo boyacense. El título fortaleció el sentimiento de identidad regional. Boyacá, históricamente asociado a la independencia de Colombia, encontró en el fútbol una nueva fuente de orgullo, se multiplicaron las escuelas deportivas en Tunja, Duitama y Sogamoso, el club se volvió símbolo de esfuerzo, trabajo colectivo y humildad. 8. Legado deportivo. Varios jugadores del plantel 2008 continuaron carreras destacadas. Miguel Caneo fue ídolo en Quilmes y volvió a Argentina con prestigio, Evert Palacios, Óscar Díaz, Pedro Pino y otros siguieron siendo pilares del club. Walter Noriega, el arquero, se consolidó y más tarde llegó a la selección Colombia en amistosos. El equipo mantuvo la categoría varios años, consolidando su presencia en la élite. 9. Simbolismo del triunfo. El campeonato del Boyacá Chicó representa el triunfo de la constancia y la organización sobre el poder económico y la historia.
Fue una victoria simbólica que inspiró a equipos pequeños como La Equidad, Pasto o Águilas Doradas, demostrando que los clubes nuevos podían soñar con títulos. 10. Legado visual y cultural. Las imágenes del 6 de julio de 2008 son icónicas. Caneo celebrando el penal, Gamero abrazado con sus jugadores, el trofeo en el Estadio La Independencia, con un fondo de fuegos artificiales y banderas boyacenses. Estas fotos se convirtieron en parte del patrimonio visual del fútbol colombiano. Primer tutilo del Deportivo Pereira. 1. Contexto y logro. En diciembre de 2022, Deportivo Pereira se coronó campeón de la Liga Colombiana al vencer al Independiente Medellín, DIM, en la final por penales, tras empate 0-0 en el tiempo reglamentario 1-1 global. Con ese título, el club obtuvo por primera vez en su historia la estrella de campeón nacional. Gracias al campeonato pudo participar en la Copa Conmebol Libertadores 2023, lo cual aumentó su visibilidad continental. En 2023 también protagonizó buenos momentos internacionales, por ejemplo eliminar al Independiente del Valle en octavos de final de la Libertadores. 2. Como fue la final / la consagración. Final de la Liga Betplay febrero de 2022, Pereira vs Independiente Medellín. Empate 0-0 en los 90 minutos, la definición se resolvió por penales y Pereira ganó 4-3. Esta victoria representó una hazaña para el club y para la ciudad de Pereira, tras muchos años sin título de liga. 3. Plantel campeón / plantilla para 2023. A continuación se presenta una lista representativa del plantel del Deportivo Pereira en ese periodo, incluyendo jugadores usuales titulares y suplentes. No es garantía de tener todos los jugadores con dorsales, pero cubre los más relevantes confirmados por fuentes públicas. Titulares habituales / piezas clave. Aldair Quintana, arquero titular, Diego Armando Hernández, defensa joven que emergió tras título, Leonardo Castro, delantero goleador del equipo en la campaña de título Johnny Vázquez, mediocampista veterano, presente en la plantilla 2023. Eber Moreno, lateral derecho que llegó como refuerzo para 2023. Otros jugadores / suplentes frecuentes. Juan Pablo Zuluaga, mediocampista que aparece en alineaciones 2023, Danilo Santa Cruz, atacante paraguayo que aparece en Libertadores 2023 alineación, Ángelo Rodríguez, delantero que fue fichaje para 2023. Arley Rodríguez, otro atacante presente en 2023, Carlos Ramírez, defensor que aparece en plantillas 2023. Algunas imágenes destacadas. La celebración del título en diciembre de 2022, con trofeo y trote olímpico del equipo, foto oficial del plantel campeón en el estadio luego del partido de final, momentos de la participación en la Libertadores 2023, que aumentó la visibilidad del club, los aficionados de Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas celebrando la estrella. 5. Impacto, legado y desafíos. La conquista de la primera estrella cambió la historia del club, abrió paso a competiciones internacionales, Libertadores, mejoró la visibilidad y valor del club. Jugadores como Leonardo Castro ganaron reconocimiento nacional. Desafío para 2023. Defender el título, además de mantener altos niveles competitivos en liga e internacionales. Fuentes indican que Pereira comenzó a incorporar refuerzos bajo esa premisa, también enfrentó retos, por ejemplo, en la Liga Betplay enero de 2023 no logró clasificar a los cuadrangulares, lo cual es un signo del alto nivel competitivo. Atlético Bucaramanga campeón. Su primer título en la historia. Relato profundo del título, noche histórica y ruta hasta la primera estrella. Un sueño de 75 años. Atlético Bucaramanga llegó a 2024 con la losa de no haber ganado nunca la máxima categoría desde su fundación. La campaña de 2024 y se convirtió, desde la fase regular, en la oportunidad para romper esa maldición. El equipo fue sólido, terminó entre los mejores en la fase todos contra todos y mostró consistencia táctica bajo la conducción de Rafael Dudamel.
Esa mezcla de orden defensivo, presencia física y jugadores con oficio fue la columna vertebral del proyecto. 2. Camino a la final, trabajo colectivo y momentos decisivos. En los cuadrangulares y la fase final el equipo sufrió, compitió y supo ganar partidos claves. No fue un bicampeón de exhibición, sino un conjunto que ganó con carácter. Figuras como el portero Aldair Quintana, seguridad en los momentos calientes, volantes como Fabián Sambueza, control y pausa, y atacantes que aportaron goles y movilidad permitieron a Bucaramanga alcanzar la final tras superar rivales históricos de peso en Colombia. 3. La final, ida, vuelta y la épica definición por penales. Partido de ida, Bucaramanga-Santa Fe. Bucaramanga sacó ventaja con un triunfo 1-0 en su plaza, un resultado que alimentó la ilusión y dio la ventaja deportiva para la vuelta. Partido de vuelta, El Campín, 15 de junio de 2024. La final fue de altibajos. Santa Fe ganó 3-2 en los 90 minutos, pero el global quedó 3-3 y la definición tuvo que irse a los penales. En la tanda Bucaramanga se mantuvo más frío y acertado, imponiéndose por 6-5 en los penales, lo que le permitió levantar el trofeo y bordar la primera estrella en su escudo. El momento del último cobro y la explosión de los jugadores y la hinchada fue el final de una espera histórica. 4. Héroes del título, más allá del gol. Aldair Quintana, seguridad bajo los 3 palos y protagonista en la tanda de penales. Fabián Sambueza y Fabricastro / Aldair Zárate, aportes en la creación y en momentos de gol, jugadores con experiencia que marcaron la diferencia en instancias cortas. Rafael Dudamel, el entrenador que supo ensamblar veteranía y juventud, administrar esfuerzos y transmitir calma en la definición por penales. 5. Lo que significó el título para la ciudad y la región. La conquista no fue solo un trofeo, significó la concreción de una esperanza colectiva para Bucaramanga y el departamento de Santander. Miles de hinchas celebraron en las calles, la recepción en la ciudad fue multitudinaria y el título se narró como la culminación de generaciones que soñaron con ese momento. Los medios reflejaron el carácter épico y emotivo de la gesta. Nómina completa, Atlético Bucaramanga, campeón Liga Betplay enero de 2024. A continuación, tienes la plantilla completa registrada en la temporada / plantel con el que Atlético Bucaramanga logró su histórico título, 26 jugadores según Transfermarkt, agrupada por puestos e incluyendo a los suplentes. Los datos provienen de fichas públicas del club y medios deportivos. Cuerpo técnico. Director técnico, Rafael Dudamel. Arqueros. Aldair Quintana, 1, arquero titular, Luis Vázquez, Óscar Sepúlveda, aporta también desde la sub-20. Defensas. Jefferson Mena, central, Carlos Henao, central, Carlos Romaña, central joven, Juan Camilo Mosquera, lateral izquierdo, Aldair Gutiérrez, lateral derecho, Sneider Mena, lateral derecho, Byron Duarte, lateral / o alternate. Otros perfiles defensivos en la plantilla, Kevin Cuesta, Fabio Delgado, etc. Mediocampistas. Larry Vázquez, pivote / contención, punto Fabricastro, volante, Aldair Zárate, volante con llegada, Fabián Sambueza, mediocampista ofensivo / conductor, Jan Colorado, Juan David Rodríguez, Edgar Camargo, juvenil / recambio. Acompañan otros mediocampistas del plantel según la lista oficial. Delanteros / extremos. Jon Córdoba, extremo / delantero, Ricardo Márquez, referente en ataque, Michael Rangel, delantero, Daniel Mosquera, delantero, autor de gol en la final ida, Frank Castañeda, extremo / dinamismo, Estefano Arango, 30. Joider Micolta, 26. Dairon Valencia, 97. Adalberto Peñaranda, figuras del frente de ataque / recambios. Este campeonato marca un hito histórico para Atlético Bucaramanga y para la región de Santander en el fútbol colombiano. El plantel combinó veteranía y juventud, y el técnico supo aprovechar la fase regular para obtener ventaja, por ejemplo el punto invisible, en los cuadrangulares semifinales.